Estimados alumnos, soy su profesor Edgar. Vamos a estudiar movimiento de objetos. Una tarea. ¿Qué carro es? Bien. Recuerden ustedes que el movimiento, ¿quién lo estudia dentro de la física? Bueno, pues la mecánica. Aquí tenemos una cantidad y hay muchos más movimientos. Una pareja bailando, aquí va Usain Bolt y algunos objetos como creo que este sí es un Lamborghini, ¿no? Pero bueno, ahí va. Y una persona aquí cayéndose. Todo eso es movimiento. ¿Quién lo estudia? La mecánica. Bueno, y hay una parte de la mecánica que solo le interesa la descripción del movimiento. ¿Cómo le llamamos? Cinemática. Esto ya lo estudiamos, pero es muy importante que ahora aprovechen aquellos que no ponen mucha atención, pues ahorita es un momento muy adecuado porque van a reforzar esto, y los que se comportan bien, que yo los tengo en mente, no les está de más. Muy bien. ¿Qué es el movimiento? Es la primera pregunta que vamos a responder. A ver, ustedes que están estudiando física y les preguntan qué es el movimiento, bueno, pues básicamente podemos decir, bueno, para decir qué es el movimiento requiere de tres elementos básicos. ¿Cuáles? Un marco de referencia, una posición en el espacio y una posición en el tiempo. Cuando hablo de un marco de referencia, este marco de referencia puede ser longitudinal, ¿verdad? Quiere decir una sola línea, en donde vamos a poner los números reales. En este caso son números enteros. Y tenemos aquí dos variables cinemáticas. ¿Quiénes son? La longitud, que son las distancias entre los números, y el tiempo. Muy bien, ¿por qué ponemos 1D? Porque estamos hablando de solo una longitud, y nuestro marco de referencia pues es obviamente ahí la recta numérica que tenemos ahí. Muy bien. Para hacer referencia a esto, ¿verdad? Tengo por aquí, me voy a ayudar. Y vamos a poner justamente una base lineal y un objeto, le aplicamos una fuerza y entonces vemos justamente un movimiento de qué tipo? Lineal. Nuevamente. Perfecto. Retiramos esto y vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es el siguiente movimiento que tenemos? Bueno, el siguiente movimiento que tenemos es el movimiento superficial. Dos dimensiones. El marco de referencia que usamos ahí, ¿quién es? El plano cartesiano. Recuerden que es la coordenada de las ordenadas o y, abscisas o x. Muy bien. ¿Y dónde están aquí involucradas las dos variables cinemáticas? Bueno, el tiempo generalmente suele ser la y la posición de la distancia, o sea, la longitud, va a ser ¿quién? La x. Muy claro, ¿verdad? Vamos a hacer un movimiento de este tipo, el superficial. Bueno, el movimiento superficial nos vamos a apoyar de este mismo plano que tenemos aquí. Vamos a usar, ¿qué les parece esta otra esfera? ¿Verdad? Y entonces, un movimiento de este tipo es un movimiento ya más complicado que el anterior, ¿verdad? Porque ya se está desplazando en una superficie. Perfecto, entonces aquí tenemos justamente un ejemplo muy claro de un movimiento superficial. Bien, ¿qué sigue? ¿Qué creen? Se me estaba pasando algo que es oportuno hacerlo ya de una vez. Podemos ya ir llenando el organizador gráfico. Estos pretenden ser resúmenes, ¿verdad? De lo que ustedes ya saben. Entonces esto nos ayuda, nos da una visión general de lo que hemos estado estudiando. Entonces recuerden que aquí, ¿qué iría? Bueno, pues aquí iría, si yo regreso un poquito, ya no lo voy a mover, ¿no? Porque ya saben. Aquí iría la mecánica, y la mecánica, ¿qué estudia? El movimiento. Entonces acá abajo voy a ponerle con M minúscula, el movimiento, ustedes escriben todo, acuérdense. Aquí, ¿qué iría? Cinemática, que es una de las partes de la mecánica, que estudia ¿quién? La descripción del movimiento. ¿Verdad? ¿Hasta ahí vamos? No, ya vimos más aspectos. Ya vimos que para poder explicar qué es el movimiento necesitamos de tres aspectos. Los vamos a poner en estos espacios. ¿Cuáles son esos tres aspectos?
mi marco de referencia, que es el que estamos estudiando ahorita, marco de referencia. El lineal, ahorita estamos en el superficial, y podríamos ya hablar de una vez del siguiente marco de referencia. ¿Qué les parece? ¿Cuál será el siguiente marco de referencia? Bueno, vamos a ponerlo aquí, una representación de él. Esto es una representación, no es propiamente el espacio, ¿verdad? Que tiene 3 dimensiones. Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer aquí? Esto, ¿verdad? La trayectoria que siguió es espacial. Muy bien, entonces aquí tenemos justamente un objeto que se movió en el espacio tridimensional. Justamente tenemos la coordenada Y, la coordenada X y la coordenada Z. Generalmente este tipo de física la estudiamos ya en prepa o hasta superior, depende, ¿verdad? Muy bien, está claro. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, vamos a recordar entonces que el movimiento requiere de 3 aspectos básicos, que son marco de referencia, posición en el espacio, posición en el tiempo. Muy bien. Esto ya lo vimos. ¿Cómo podemos entonces, de una manera sencilla, decir qué es el movimiento? Bueno, podemos nosotros indicar que el movimiento es poder decir en dónde se encuentra un objeto en cada instante de tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan rápido se mueve el objeto? Ese es otro concepto importante dentro de la descripción del movimiento. Aquí tenemos una esfera como la que pusimos hace rato. ¿Verdad? Entonces, aquí lo tengo de manera representativo y aquí está un poco más físico. Entonces, yo podría en un momento dado poner mi posición inicial y ahí pongo mi pelotita. Esperemos que se pueda sostener, a ver que nos haga caso, sí. Y ahí la tenemos en el punto A, ¿verdad? Entonces yo le aplico aquí una fuerza y va a llegar al punto B. No quiso llegar porque fue insuficiente. Vamos a aplicar una fuerza mayor. Y llegó. ¿Y cuánto tiempo duró? Vamos a decir que 2 segundos. Muy bien. Entonces, ponemos nuevamente mi objeto A en la posición, en la posición A, y aplico una fuerza mayor. Y dio 2, pero esta debió haber sido menor, ¿verdad? Porque aquí puse 5. Entonces vamos a aplicarle a ver si llega. Imagínense. 1, 2, 3, vamos a hacer un poquito de trampa, 4, 5, exactamente, ¿no? Entonces ya llegó a los 5 en ese tiempo. Bueno, esto lo ponemos en su lugar y este esquema es la representación de lo que acabamos de hacer. Muy bien, y entonces resulta que qué tan rápido se mueve el movimiento, más bien el objeto, qué tan rápido se mueve. Entonces ahí surge un concepto muy interesante que es el de, pues lento, puede ser lento en este caso, o rápido, ¿verdad? Entonces a los físicos se les ocurrió decir, bueno, nos parece que puede ser, en vez de lento, en vez de manejar el concepto por lentitud, o sea, más lento, menos lento, o celeridad, que también es una palabra sinónima, ¿verdad?, de rapidez. No se usa mucho en México, pero bueno, el concepto sería rapidez o también velocidad. Acuérdense que en el lenguaje cotidiano usamos o rapidez o velocidad. ¿Qué tanto se mueve un objeto, qué tan rápido es o qué tan veloz es? Pues todo va a depender en cuánto tiempo recorre la misma distancia en determinado tiempo. Y entonces ahí surge un concepto nuevo cinemático, que es el concepto justamente de rapidez o velocidad, y que lo vamos a definir como el cambio de posición, ¿verdad? El objeto tenía una posición en un determinado tiempo. Vamos a cambiar de objeto. Ya le estaba dando celos porque quería salir también, pero bueno, entonces es que sí tiene una carita, vean. Entonces estamos diciendo que la rapidez o velocidad es el cambio de posición, pero en un determinado tiempo. Y eso lo estamos expresando con esta
lenguaje matemático, ¡qué maravilla! Yo siempre les he recordado eso, que esto es una maravilla. El vínculo que existe entre la física y la matemática, nosotros podemos entender mejor la matemática con cuestiones físicas. Entonces, vean, esto no es más que una abstracción justamente, ¿verdad? Es un lenguaje más sintético para expresar una situación que experimentamos todos. Ustedes hacen carreras, hasta dicen, no, pues yo creo que, ¿quién será? Emilio es más rápido que Sayago. ¿Será cierto? Bueno, ya lo veremos en vivo, pero tenemos esa idea, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo mostramos eso matemáticamente? Recuerden que esta letra griega, la delta, significa cambio en ciencias, siempre, ¿verdad? Es cambio. Iba yo a escribir, pero bueno, cuando editemos lo ponemos por ahí. Cambio. Entonces, X es cambio ¿de quién? Pues de distancia entre cambio de tiempo. Quiere decir, es un número racional. ¿Verdad? Fíjense qué importantes son los números racionales. Recuerden ustedes que los números racionales son los números de la forma A sobre B. Entonces, en A tengo ¿quién? La distancia, y en B tengo el tiempo. Muy bien, entonces, recuerden que el cambio de cualquier evento o de un fenómeno siempre lo hemos definido como evento final menos evento inicial. Si yo quiero saber cuánto se desplazó nuevamente mi objeto, ya estaban peleando ahí. Es que ustedes saben que luego son medios latosos algunas personas. Pero bueno, yo pongo aquí la esfera y entonces cambia a este lugar, llegó a este lugar después de un determinado tiempo. Entonces yo digo, para poder medir esto es a qué punto llegó y le resto el punto que está aquí. Y entonces ya a eso le llamo cambio. Muy bien, entonces el cambio final menos el cambio inicial en cualquier fenómeno, esta relación se puede dar. Este es un proceso de matematización muy interesante. ¿Cuál? Ya le cambié, me emocioné, ¿verdad? Es este. Muy bien, entonces vean, nosotros podemos aquí que justamente esto sustituirlo. Entonces ponemos X final menos X inicial, ya no evento, aquí es más específico, ya estamos hablando de la distancia, sobre tiempo final menos tiempo inicial. Si esto lo sustituimos en el problema que habíamos planteado, en el que tenía un tiempo de 2 segundos, pues nos daría que es de 2.5. Pero aquí surge algo muy importante en la física, ¿verdad? Que ya les he recordado muchas veces y es un momento oportuno para volverlo a indicar, que siempre que aparece un número necesito saber su unidad. Entonces, si aquí tengo distancia, pues tienen que ser unidades de distancia, que son el metro. Y si abajo, en el denominador, tengo tiempo, entonces van a ser segundos. Quiere decir distancia metros sobre segundos. Aquí tendremos que poner justamente así. 2.5 metros sobre segundos. Y es, por cierto, un escalar, ¿verdad? Perfecto. Tenemos el caso 2. En el caso 2, la distancia fue la misma, el numerador no cambia, sigue siendo 5. Sin embargo, el denominador, el que va abajo, sí cambia, ¿verdad? Porque se dilató más, fue más lento. Y entonces el cociente es 1. Y nuevamente recordamos, distancia sobre tiempo. ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿cuánto cambia la velocidad? ¿La velocidad puede cambiar? Claro que sí. Pero como es cambio, pues ponemos lo mismo, pero en vez de poner distancia ponemos v, entonces cambio de velocidad sobre tiempo, y si sustituimos eso, pues nos va a quedar algo muy semejante. Entonces, quiere decir que las expresiones algebraicas tienen una utilidad y no son difíciles. Es muy sencillo entender eso, ¿o no? Vean, entonces, ahora, vamos a suponer que el tiempo es 0. Siempre que empezamos una medición, generalmente empezamos con 0. El tiempo es 0. Puse la esferita ahí y empiezas tú a contabilizar. Ya no saqué el cronómetro, pero bueno, es lo de menos. El caso es de que cuando el tiempo es 0, entonces, acuérdense que este símbolo, ¿verdad? Es entonces un símbolo matemático también. Si t es 0, entonces, ¿cómo va a quedar esta representación
algebraica, pues quedará de esta forma, porque ya no existe el tiempo inicial, entonces ya ni le pongo el subíndice final, me queda como tiempo, y esta es una fórmula que me va a hablar de quién, o es una expresión que me está hablando de el cambio de velocidad, ¿de acuerdo? Y algo muy importante, ¿por qué en las aceleraciones? Porque la A, ¿qué significa? Aceleración, dijimos, es el cambio de velocidad. La aceleración es cambio de velocidad. Entonces, en el numerador, como tenemos unidades de velocidad, distancia sobre tiempo, entre tiempo. Entonces, fíjense que aquí hay un detalle muy interesante que yo les he recordado. A algunos alumnos les gusta poner los cocientes o los números racionales de esta forma. Yo les recomiendo que no lo hagan, ¿verdad? Porque cuando empiezan a haber operaciones o estructuras algebraicas más complejas como esta, solemos ahí tener dificultad en el entendimiento. Entonces, si lo ponemos así, es muy claro que el numerador ya no es un número entero, sino es un número racional. Entonces, al operar esto, pues yo tengo que en el numerador tengo justamente lo que va a ser el dividendo, ¿verdad? Y aquí tengo el divisor. Entonces, realizo el algoritmo d por 1d y t por t, t cuadrado. Entonces, siempre las aceleraciones, siempre son distancia entre tiempo al cuadrado. ¿Está claro? Como es distancia, pues son metros. Y como es tiempo al cuadrado, pues serán segundos al cuadrado. Y entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Bueno, lo que vamos a poner aquí es que ya habíamos dicho entonces que la cinemática describe el movimiento, ¿verdad? Es la descripción del movimiento. Para describir el movimiento necesitamos un marco de referencia, una posición en el espacio y una posición en el tiempo. Y entonces aquí podríamos poner la definición. ¿Qué es movimiento? Bueno, pues movimiento es poder indicar. Voy a hacerlo con esto que está un poquito más fina su punta. Indicar en dónde se encuentra el objeto a cada instante. Perdonen la letra, pero ustedes la van a hacer bonito. De hecho, bueno, ya veremos. Está claro, ¿no? Entonces aquí va la definición estándar. Estas son definiciones un poquito más abstractas. Bien, entonces los conceptos cinemáticos básicos, ¿quiénes van a ser? Bueno, el que vimos anteriormente, que fue ¿quién? Antes de esto, fue justamente la rapidez y velocidad. Entonces ponemos aquí velocidad y rapidez. Y la aceleración. Recuerden la palabra completa. Algo que se queda, para que muchos ya lo saben, los que no es el momento de repasarlo y los otros lo refuerzan, hay una diferencia básica entre velocidad y rapidez. Se queda esa pregunta ahí, ¿verdad? Entonces, hemos terminado. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.